Buenas tardes, comunidad lambayecana, alumnos todos. En esta tarde estamos encima. Soy el licenciado Lar Camacho y vamos a desarrollar las preguntas de economía. Aclarar que normalmente nos llega siempre preguntas de economía y cívica, y en este examen 2016-1 nos han llegado las preguntas solamente del curso de economía. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, mira, el análisis microeconómico estudia las variables económicas individuales como tú sabes que la parte de la economía más importante en la semana número 1 es la división de la economía. Y tienes que entender que la economía se divide en una economía normativa y una economía positiva. Y la economía positiva, mira, como podrás observar, se divide en economía descriptiva y teoría económica. La teoría económica se divide a la vez en microeconomía y macroeconomía. De estas dos, ¿quién explica las variables individuales? Las variables individuales explica la microeconomía. Aquí encontramos la teoría del productor, la teoría del consumidor, la teoría de la empresa y la teoría de la distribución. Y si te vas a la macroeconomía, pues esta estudia las variables globales. Si tú podrás observar, mira, en las alternativas encontramos nosotros la pobreza de la población. Esta alternativa pertenece al sector macroeconómico. Por ejemplo, la alternativa B, como desempleo nacional, pertenece al sector macroeconómico. Te vas, por ejemplo, la producción total del país también pertenece al sector que nosotros encontramos macroeconómico. Si es que tú vas, por ejemplo, a la pregunta E, el incremento del desempleo. El término desempleo nos permite a nosotros hablar también de que pertenece al sector macroeconómico. En cambio, si tú vas, por ejemplo, al sector microeconómico, siempre vamos a encontrar la relación de oferta y demanda y los precios que tenemos nosotros de los productos. Por lo tanto, la alternativa correcta sería, en este caso, mira, la alternativa correcta sería la alternativa D. Si vamos nosotros, por ejemplo, la segunda pregunta, que también es de la semana número 1, mira lo que te dice la pregunta 82. Te dice, cuando se busca comprobar la validez de un principio o ley general, se aplica el método. Todos sabemos justamente que el método más importante que explica determinar este principio de ley general es el método deductivo. Una pregunta muy sencilla que hemos desarrollado, como tú sabes, justamente en los últimos seminarios. Si te vas a la pregunta número 83, todos sabemos que la pregunta 83 es de la semana número 5, y si recordarás como lo hicimos en clase, yo te había explicado de que los costos justamente totales se dividen en costos fijos, en costos variables y solamente también en costos totales. Y te decía yo, mira, que los costos fijos, cuando una empresa necesita hacer publicidad para poder vender su producto, esta empresa hace gastos administrativos, y cuando nosotros hacemos gastos administrativos, lógicamente todo gasto administrativo como publicidad, en la pregunta 83 van siempre a ser gastos o costos fijos. La alternativa, por lo tanto, sería la alternativa A. Si te vas, por ejemplo, mira la pregunta número 84, en el tema de mercado, y cuando hablamos de mercado estamos hablando de la semana 6, encontramos nosotros, mira esta pregunta, ¿qué nos dice? El supermercado Metro, según la clasificación de mercados, es de tipo. Lo que tienes que entender que en la clasificación de mercado de tipo, un mercado abierto y un mercado cerrado, siempre se va a dar el juego de la oferta y la demanda. Entonces, lo primero que debes entender es que cuando las personas como nosotros o como ustedes que están aquí van a comprar cualquier tipo de insumo o producto o cualquier tipo de bien para que pueda satisfacer una necesidad, entonces siempre lo va a hacer un mercado, sea Totu, sea Metro, sea Plaza Vea, siempre va a ser un mercado de tipo abierto. Por lo tanto, la pregunta que nosotros tenemos, sí, tiene una respuesta, que es la respuesta A. Si tú, por ejemplo, puedes observar la pregunta número 85, la pregunta 85 se refiere a una pregunta de la semana 2, que también la hemos desarrollado en el último seminario. La compra de panetón en Navidad revela una característica de las necesidades humanas, considerando que estas, si tú observas, por ejemplo, la compra de panetón, como por la compra del incremento del pescado de repente para Semana Santa, si puedes observar este tipo de compras que se hacen normalmente, se hacen todo el año. Entonces, si se hacen todo el año, estas se refieren a costumbres que se desarrollan por el tipo de cultura que tenemos nosotros aquí en nuestro país y el mundo entero. Si tú puedes observar, entonces las costumbres del panetón siempre van a tender a fijarse. Por lo tanto, la característica más importante justamente es la alternativa E, que nos dice que las costumbres en el ser humano se desarrollan constantemente. Si vamos nosotros a la pregunta, mira, número 86, para poder explicarte esta pregunta, el tema de capital es una pregunta que siempre te ha venido constantemente en los exámenes de admisión. Si tú, por ejemplo, observas, la 86 dice, las herramientas de un carpintero tales como martillo, serrucho y alicate, cepillo, constituyen su capital. Entonces, para que entiendas esto,
hay que entender una parte muy importante del tema de capital, que la clasificación de capital está en cuanto a teorías. Una teoría, por ejemplo, que te habla del enfoque neoclásico o capitalista, la que te dice que este va a valer según su uso, el destino, y que se forma a través del ahorro. Pero si te vas al otro enfoque, que es el enfoque socialista o marxista, te dice que todo se forma a través del valor. Y es por eso que eso, obviamente, crea la plusvalía. Si tú te vas, por ejemplo, mira al enfoque neoclásico, el enfoque neoclásico tiene dos capitales. El capital que nosotros tenemos, al que le llamamos, mira, no vayas a olvidar, el capital productivo o industrial, que es el que estás observando aquí, y el capital lucrativo. Ahora, ¿qué nos han pedido en la pregunta? El capital productivo industrial. Te dicen a ti, ¿se divide en qué? En capital fijo y capital circulante. Entonces, para que entiendas, por ejemplo, esta pregunta y el desarrollo, tienes que entender, mira, que cada proceso productivo tiene una forma de poder, obviamente, realizarla. Y cuando nosotros encontramos que las herramientas, ojo, se utilizan para que se pueda desarrollar cualquier producto o bien, siempre van a ser capitales fijos. Y por lo tanto, por ser capitales fijos, entonces la respuesta, obviamente, va a ser fijo, que sería la alternativa A. Como te decía el alumno Sima, en el seminario del día sábado, que los últimos temas que tenemos en economía jamás te dejarán de llegar, constantemente te van a venir, y es por eso que mira, en la pregunta 87 y 88 de economía te han llegado. En el caso, por ejemplo, la pregunta 87, mira, del tema de comercio internacional, te dicen, registro sistemático de las transacciones residentes de un país con el resto del mundo. Para eso tienes que entender algo muy importante, que los registros se pueden hacer, mira, de dos maneras. Un registro por la balanza de pagos en el tema de comercio internacional que obedece, mira, a los créditos y los débitos. Cuando nosotros hablamos de los créditos, cuando los créditos, obviamente, mira, las exportaciones son mayores a las importaciones. Y cuando nosotros hablamos de los débitos, cuando las importaciones son, obviamente, mayores que las exportaciones. Entonces, toda la balanza económica, quien la elabora es el Banco Central de Reserva del Perú, y donde varía este ingreso y egreso por créditos o débitos, varía en la Reserva Internacional Neta. Ahora, si vamos nosotros al otro registro, el registro del presupuesto público se da, obviamente, mira, por ingresos fiscales y gastos fiscales. Y si tú observas, mira la pregunta, te dicen registro sistemático de las transacciones residentes de un país con el resto del mundo. Como puedes observar, la respuesta correcta sería la balanza de pagos o balanza económica. Si te vas a la pregunta, mira, número 88, es el tema del sector público. Mira, si te vas al tema del sector público, mira la pregunta. Expresa el ingreso del que disponen las personas para su uso directo, es decir, que pueden dedicarlo al consumo y ahorro. Se trata del ingreso. Para que entiendas esto, tienes que entender algo muy importante. En el tema del sector público, justamente nosotros encontramos dos órganos. Uno es la Contraloría General de la República y el otro es la Contaduría. Y hay que entender que la Contaduría elabora la cuenta general. Y la cuenta general permite comprobar y medir los ingresos y egresos fiscales que te explicaba justamente aquí. Por lo tanto, la Contaduría tiene cuentas nacionales, y una de las cuentas nacionales que tenemos, mira, son las variables macroeconómicas y los indicadores macroeconómicos. ¿Cuál es la pregunta que a nosotros nos ha venido? Obviamente nos han preguntado a nosotros, mira, grábate, nos han preguntado a nosotros, dice, mira, el ingreso del que disponen las personas para su uso directo, es decir, que pueden dedicarlo al consumo y o ahorro. Por lo tanto, si tú vas a las variables macroeconómicas, las variables macroeconómicas, mira, tienen al PBI, al PNB, tienen al Producto Nacional Neto, tienen al ingreso nacional. ¿Dónde está la respuesta? Aquí, mira, en estas dos. Tan solo diferenciar estas dos, mira, aquí. Por ejemplo, el ingreso personal disponible es cuando a nosotros nos dan nuestro salario mensual sin ningún tipo de problema. Supongamos, María le pagan 3.500 soles mensuales. Y si te vas al punto número, mira, de acá, mira, ingreso personal disponible. ¿Qué te dice el ingreso personal disponible? En el caso de María le pagan 3.500 soles, pero ella va al mercado y compra 10 kilos de papa, 10 kilos de arroz, 3 kilos de azúcar. Y obviamente, cuando tú observas esa diferencia, ¿qué es el ingreso personal que nosotros encontramos? El ingreso personal es cuando a usted le asigna solamente un salario sin ningún gasto de impuestos directos. Pero cuando te vas al ingreso personal disponible, el ingreso personal disponible, tú ya de ese salario que te han dado mensual, ya tú has gastado, has consumido impuestos totalmente directos.
Por lo tanto, la pregunta, si es que te dice que lo vas a dedicar al consumo y ahorro porque hay obviamente un gasto, entonces lógicamente la respuesta sería, mira, ¿cuál? La respuesta sería ingreso personal disponible. Como podrás observar, estimados compañeros Comunidad Lambayecana, esto lo desarrollamos solamente encima. De esa manera trabajamos nosotros en esta academia. Te esperamos en el próximo ciclo. Éxitos a todos y muchas gracias.